Buenos días, mi nombre es Carolina Castro de Celaya, tengo 62 años y soy miembro de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. En este día yo voy a compartir con ustedes mi testimonio, un testimonio donde de verdad que más para las antiguas es un testimonio que a mí me gustaría que escucharan las mujeres por primera vez. Quiero decirles que este ministerio me gustó mucho porque es un ministerio laico y testimonial. Cuando yo llegué a la fraternidad, que una amiga me llevó, eso fue lo que más me gustó. Tengo tres hijos, dos varones y una hembra. Cuando de pequeña, de niña, quiero contarles que nosotros nos criamos con un padrastro. Y fíjense de que fue una experiencia que yo no se la deseo a nadie, pues mi mamá se volvió a casar y mi padrastro no nos permitía ver televisión. Yo crecí con ese sentimiento de no tener una televisión y ya de adolescente pude comprar mi primer televisión. Fue algo de las cosas que lo marcan a uno de pequeño, pero fue una experiencia donde cuando yo dije de que a mis hijos yo no les iba a poner padrastro por esa misma razón, porque yo sufrí mucho con padrastro. Cuando de pequeña a nosotros nunca nos enseñaron realmente que existía un Dios, el Dios que yo ahora conozco. Y en mi adolescencia a mí me gustaban mucho todas las lecturas, todo lo que era, todas las lecturas de cartas y todas esas cosas. Yo conocí de un Dios diferente. A mí me presentaron un Dios de la India y ese era el que yo, era el que yo conocía. Cuando estaba en mi adolescencia, yo empecé a trabajar muy joven, como les decía, y por lo mismo que yo había deseado un televisor, lo primero que me compré fue un televisor de mi primer trabajo. Quiero decirles que hace 26 años yo conozco de Jesús, del Dios verdadero, y lo conocí a través de un milagro que el Señor me hizo. Un milagro que hasta esta fecha yo cada año celebro porque yo no sabía que estaba embarazada de mi tercera hija y ella tuve problemas para poderla tener. Llegué al quinto mes sin saber que estaba embarazada. Vine a saber cuando ya casi no se me notaba realmente el embarazo, pero me sentía muy mal porque yo siempre sangraba y fui donde el médico y el médico me dijo que yo estaba embarazada y que tenía 5 meses casi. A esa niña que yo le digo nació bien prematura, nació de 3 libras y cuando yo me di cuenta de eso fue realmente algo muy lindo para mí porque tenía dos varones. Estando yo en el hospital, yo le pedí al Señor que yo escuché un día en la radio, escuché que había un Dios diferente al que yo ni siquiera conocía y ese Dios perdonaba todos nuestros pecados. A mí me gustaban mucho todas las cosas esotéricas y así fue como yo pude conocer de Dios. Con mi hija, cuando me sentí muy mal, me sentí como que ella iba a nacer, llego al hospital y en el hospital me dicen que lo sentían mucho, que me iban a hacer un legrado. Estando en el hospital, yo le pido al Señor, al Dios que yo ahora conozco, que me hiciera el milagro de que mi hija naciera.
Y quiero decirles que el Señor, en esa habitación tan pequeñita en la que me tuvieron, yo pude ver las maravillas del Dios que yo ahora conozco, Jesucristo. Tuve a mi hija bien prematura, de 3 meses. Estando en incubadora llegó a pesar hasta 2 libras. Y todo el mundo me decía que no iba a vivir. Pero yo decía, esa niña sí va a vivir, porque yo había tenido una experiencia muy linda de conocer al Dios que yo ahora conozco. Fíjense de que esa niña que yo les cuento ahora tiene 26 años y son los años que yo tengo de haber conocido de Jesús. En esos 26 años, créanme que el conocer de Dios, las cosas son tan diferentes, porque yo empecé a cambiar mis prioridades. Antes las prioridades eran mi esposo, antes era todo diferente. Yo era muy celosa, pero el Señor, al conocer al Señor, mis prioridades fueron Él. A partir de entonces, yo dije, yo voy a buscar de Dios y le voy a servir. Mi hija de 26 años, ella pues es una niña realmente que nunca ha tenido ninguna enfermedad. Que créanme que yo me admiro, porque cuando Dios permite que las cosas son de Él, pues la niña nació y no tuvo ninguna complicación. Las medidas que me dieron era que me la trajera a la casa y que la terminara de criar en forma de canguro. Yo la estuve 2 meses en una mecedora con una chumpa en forma de canguro, hasta que la niña pues tuvo más peso, pudo salir a su primera cita donde el médico. Esa niña que yo ahora les cuento venía con su propia estrella. Quiero contarles que esa niña ahora tiene su propio programa de televisión y también sale en un canal acá en el país. Y ella nunca tuvo ninguna enfermedad. El Señor, cuando me hizo el milagro, me lo hizo bien, porque todo el mundo decía que ella iba a necesitar terapias, que iba a tener problemas del cerebro, y no, ahí está. Todos los días ella trabaja, como les digo, en un canal de televisión, y ahí pueden observar esa niña. Mi hija se llama Pamela Celaya y tiene su programa de Pop 12 y sale en Hechos de la Noche en el canal 12. Pero el Señor no quiere decir que cuando nosotros conocemos de Él, que todo va a ser maravilla y que todo. No, el Señor nos lleva poco a poco. Cuando nosotros vamos conociendo de Dios, vamos cambiando todo el entorno de la familia. Yo comencé a asistir a una iglesia y empecé a ver los cambios en mi vida y en de mi casa. Comencé a servir también acá en la fraternidad. Yo tengo 15 años de ser miembro del capítulo Paraíso y por muchos años yo le he servido al Señor en ese capítulo y lo sigo haciendo, sirviendo a través de este medio, para que personas nuevas que escuchen, que vean que las maravillas de Dios son diferentes. Estamos en tiempos difíciles y yo sé que muchas aún no conocen de Dios. Sé que muchas mujeres todavía creen en otros dioses diferentes. Este día yo las invito, mi querida amiga, que pueda cambiar su forma de creer y créale al Dios vivo. ¿Y por qué se lo digo? En mi vida cambiaron muchas cosas, pero en la vida siempre van a haber tribulaciones y siempre van a haber problemas que con la ayuda de Dios siempre van a ser más fáciles. En el 2017 yo
sentía un malestar en mi garganta y fui donde el médico y fíjense que el médico me dijo que tenía una amígdala, un tumor en una amígdala. La amígdala era muy grande y me dijeron que tenían que extirparlas, las amígdalas, y así fue. Me programaron, eso me lo dijeron en un diciembre y me programaron la operación exactamente para el mes de diciembre del 2017. Quiero decirles que la doctora a mí me dijo que esa operación era muy sencilla y que las amígdalas se quitan y ya, rápido, y que lo único que sí hay que cuidarse y que hay que hacer reposo. Pues resulta de que son 30 días de reposo y no se puede comer nada. Quiero decirles que estuve queriendo comer, fue imposible comer. La doctora me dijo que había nada más un problema. Si uno no se cuidaba bien, podía llegar a sangrar y el sangrado sí era de muerte. Pasaron 20 días cuando yo me empecé a sentir muy mal, pero mal de la vanidad que yo tenía en ese entonces. Quiero decirles que yo me sentía mal de verme que tenía el pelo blanco, que ya tenía mucha cana y que ya no tenía uñas pintadas, porque la vanidad de nosotros las mujeres es vernos muy bien antes que buscar a Dios. Y esa misma vanidad a mí me llevó a los 20 días de estar operada, salir de mi casa y ir al salón de belleza. Estando en el salón de belleza, al que siempre yo había asistido, me dijo la muchacha que me atiende: doña Carolina, hoy no la puedo atender. Y yo le dije, ¿por qué? Y ella me dijo, no, me dijo, tengo muchas citas y hoy no la puedo atender. Y yo le insistía y le dije, yo quiero que me atienda porque yo me he escapado. Y yo le dije, yo no puedo venir otro día y ya viene Navidad y yo quiero andar con mis reflejos en el pelo y quiero que me pongan mis uñas. Y ella me dijo que no y que no. Quiero decirles que yo sé que ese fue el primer aviso que Dios me mandaba a través de un ángel, de decirme que no me podían atender. Luego me voy a otro salón de belleza y en ese salón de belleza, donde no había nadie conocido, yo le dije, atiéndame por favor, necesito que me hagan los rayitos, que me hagan las uñas. Y la señorita me dijo, sí, claro, me atendieron porque no había nadie. Me ponen las uñas y empiezan a sacarme los reflejos del pelo. ¿Y qué creen que pasó? Por mi desobediencia, empecé a sangrar por la nariz. Y esa sensación fue bien fea. Me empecé a recordar de lo que la doctora me había dicho. La doctora me dijo, reposo absoluto 30 días y yo había salido en 20 días. Y ella ya me había advertido que si yo sangraba tenía 5 minutos para llegar al hospital. Empecé a sangrar por la nariz y yo le dije a la señorita, ya no siga, láveme el pelo. Cuando me estaban lavando el pelo, empecé a sangrar por la boca. Y cuando ya me estaba sangrando por la boca, yo ya no pude respirar. Y allí me acordé de lo que me había dicho la doctora y me acordé también del Dios que ahora yo creo. Saben que yo vi la muerte en ese entonces y porque empecé a sangrar y yo ya no podía respirar. Y fue un momento tan delicado que yo no hallaba qué hacer y agarré mi teléfono y le dije a la señorita, le enseñé con señas porque ya no podía hablar y le dije que marcara ese número
ella ha marcado donde la doctora, y la doctora le dijo que yo tenía 5 minutos para llegar al hospital. Cuando yo llegué al hospital, cuando yo iba en ambulancia, porque me llevaron en ambulancia, el Señor iluminó mi mente y yo sentí que alguien me dijo, métase los dedos de la mano en la boca. Y pude meterme los dedos de la mano en la boca y saben que me he sacado un coágulo del tamaño de un hígado y lo vomité llegando a la entrada del hospital de emergencia. Y cuando yo llegué a ese lugar, la doctora me dijo, usted solita se ha salvado la vida, porque yo expulsé lo que me estaba ahorcando y porque ella me dijo después que ese coágulo grande que yo tenía en mi garganta, ese coágulo se me pudo haber ido a los pulmones o se me pudo haber ido a otra cosa. Yo sabía que era Dios el que me estaba cuidando también. Vuelven a ingresarme, me vuelven a hacer la operación y fue peor, porque estuve 30 días más acostada esperando a curarme. Estando allí en el hospital pude reflexionar realmente cuando nosotros no entendemos y no escuchamos, cuando Dios nos manda y nos dice, nos habla y nosotros no escuchamos su palabra, pero no oímos porque no nos alimentamos de ella. Quiero decirles que después que pasó eso, llego a la Navidad y en la Navidad resulta que yo no pude probar el pavo, ni pude probar nada de las cosas que se comen en Navidad. Yo dije, cuando salga de aquí, en la próxima Navidad, yo me voy a comer un pavo entero. Y me recuperé. Rebajé, lo único bonito que puedo contarles es que rebajé bastantes libras, rebajé como 20 libras. Y bueno, pasé la prueba, gracias a Dios, continuó la vida. Seguí sirviendo porque nunca he dejado de servirle al Señor, porque yo lo hago no porque me vea la gente ni porque para quedar bien con nadie. Yo sé en quién he creído, yo sé en quién he confiado y yo le sirvo al Señor. Paso el año y lo que yo no sabía, que me venía algo peor. En el 2018, en diciembre, justo diciembre otra vez, me empiezo a sentir mal, me da un dolor de estómago y yo jamás me imaginé qué podía ser. Me voy a pasar consulta porque me dolía mucho. Eso me pasó después de que en familia hicimos carne asada y eso me llevó al hospital. Y en el hospital me ingresan y me dicen que tenía los riñones un cálculo, pero que ese me podía salir con jugo de piña. Así salgo nuevamente, pero tomo jugo de piña, pero el dolor siempre lo tenía. Ya de verdad ya era bien preocupante lo que empecé a sentir. Gracias a Dios también el Señor siempre nos puso un angelito, porque el Señor siempre te va a poner ángeles. Si tú estás con el Señor, Él siempre te va a abrir puertas en lo que estemos pasando. Vienen y paso consulta con una doctora y me remiten donde una ortopeda, oncóloga. La doctora reúne mi familia y quiero decirles que esa fue la noticia más tremenda que puede escuchar una familia. Me diagnosticaron que tenía cáncer, que tenía un cáncer en el hueso ilíaco.
Yo, delante de toda mi familia, de mis hijos, me hacía la fuerte. Pero cuando yo estaba en mi habitación, yo empecé, lloraba yo sola porque decía, ¿por qué tengo esto? No puede ser. Créanme que nunca me imaginé que una noticia de esas desbarata, desborona a la familia, pero también les puedo decir que ha sido la cosa más linda porque a partir de entonces mi familia se unió más. También acá en la fraternidad, créanme que pertenecer a estos capítulos de la fraternidad internacional de hombres de negocios, del evangelio completo, ese nombre tan grandote, pero que lleva un montón de significados. Créanme que fueron mis hermanos que me acompañaron en los tiempos que estuve más, cuando más necesité. Me operan, la doctora me dice que me van a hacer una resonancia magnética y me hacen una resonancia donde, si a usted nunca le han hecho una resonancia, da pavor, da miedo entrar en esas máquinas. Y solo son 20, 30 minutos. Pero a mí la doctora me dijo, su resonancia va a ser una magno resonancia. Y así fue. He llegado a esa magno resonancia y la aguanté. Pero la aguanté porque antes de eso yo había tenido el amor de mi familia y el apoyo de mis hijos. Me dan el resultado y me dicen, la vamos a operar el 3 de marzo, que era el día de mi cumpleaños. Y yo le dije a la doctora, doctora, no me opere en esa fecha porque es mi cumpleaños. Y saben que la doctora me dijo, tengo que operarla, pero bueno, me dijo, celebre su cumpleaños y se viene. Yo la voy a operar el 6 de marzo. A mí me operaron el 6 de marzo del año pasado, del 2019. Antes de entrar a esa operación, tuve el cumpleaños más lindo que yo pude haber tenido. Me lo celebraron mi fraterna, amigas de la fraternidad. Ellas me hicieron un cumpleaños sorpresa y fue tan bonito ese amor que yo recibí de muchas de ellas. Y es donde les digo que se siente ese apoyo de este movimiento tan lindo de amor. Entré a mi operación y quiero contarles que estando ya en el hospital para la operación, pido a una hermana que también, ella se vino a cuidarme desde Guatemala y me dijo que ella se iba a estar conmigo todo el tiempo que necesitara, porque la doctora dijo que la operación que a mí me iban a hacer era una operación cruel, una cruenta, que quiere decir cruel. A mí me han hecho una operación bien cruel. Estuve 6 horas en operación, pero quiero contarles, antes de esa operación, aquí yo guardo un papelito que cuando yo pedí mi Biblia, estaba ese papelito. Y miren, es un papelito que a nosotros nos dan en los capítulos para que nosotros hagamos una petición y siempre se oran por ellos y después la rompen. Yo ese día llené mi papelito y lo guardé. Y en ese papelito se lo voy a leer porque yo eso es lo que puse. Te pido que me lleves de tu mano y que seas tú el que me opere. Y al salir contaré lo que hiciste por mí. A mí me conmueve porque estar contando esto de hace un año
después de pasar por una operación muy cruel, no puede ser más que cosa de Dios. En la operación también me sucedió algo muy lindo. Cuando yo entré, la doctora ya había dicho a mi familia que a mí me iban a sacar entubada, que no iba a poder caminar, que me iba a tardar un año para poder andar bien, que iba a usar silla de ruedas y un montón de cosas que cualquiera que las escucha es duro, pero fue un milagro para mí y para mi familia el que yo les esté contando ahora lo que yo pasé. Entré a la operación y lo único que me acuerdo de ese momento es cuando la doctora estaba dibujando la parte que me iban a cortar. Me cortaron el hueso ilíaco del lado derecho de la cadera. Y supuestamente yo iba a salir entubada a la UCI, a estar 3-4 días dormida por la crueldad de la operación. Pero cuando me estaban operando, yo tuve un sueño muy hermoso, un sueño que yo siempre lo recuerdo y ahora yo entiendo por qué yo pasé por también esa situación. Fíjense de que yo soñé en el momento de la operación, yo sentía unos dolores horribles. Yo creo que quizás cuando me estaban cortando, pero yo soñé que había tenido un choque y que mi carro estaba a un lado y yo estaba al otro lado. Y me veía toda de blanco y con el vestido lleno de sangre. En ese momento yo veía que alguien me hablaba desde arriba y me decía: Caro, Caro, levántate. Levántate. Me daban esos ánimos para que yo saliera adelante. Levántate. ¿Y saben qué? Y yo decía: no puedo, me dolía demasiado. Y me decía: levántate, levántate. Y me decía: mira para atrás. Y yo volteé a ver para atrás y atrás de mí había un montón de mujeres vestidas de guerreras que yo no entendía realmente qué era lo que me estaba pasando. Y esas mujeres vestidas de guerreras me estaban cuidando. Y había la voz que me hablaba me decía: mira, ahí está el tuyo, ahí está tu traje, ponételo. Saben que yo tenía un traje de guerrera a la par mía. Y me empecé a poner ese traje de guerrera, que cada vez que yo veo trajes de guerreras, mujeres vestidas de guerreras, me encanta porque yo digo: el Señor nos ha vestido de guerreras. Me puse mi traje y cuando me lo estaba terminando de poner, la doctora me tocó y me dijo: Doña Ada, porque mi nombre es Ada Carolina, y ella me decía: Ada, Doña Ada, despierte, despierte. Doña Ada, ya pasó, me dijo, su operación, ya no llore. Miren, fue algo tan lindo. Y ¿saben qué? Me dijo la doctora: estoy admirada, estoy sorprendida, yo no la voy a entubar. Me dijo: mire, me dijo, va para su habitación. Fue algo tan bonito que hasta esta fecha, ¿cómo no puedo decir yo y darle gracias a Dios? Si con una operación no importa lo que me pasó, si con eso pude entender del amor que hay de la familia y del amor que hay en esta fraternidad, que a mí me mostraron los fraternos de mi capítulo. Venían y me ponían serenata, vieran qué cosa más linda. Parecía clínica mi casa, esperaban para que yo los pudiera ver. Fue algo tan bonito que todo eso, que yo sé que el Señor lo mandó y eso hizo que yo me recuperara más rápido. Y todo mi deseo era salir y empezar a servir. Por eso yo les digo que este movimiento
es tan lindo porque te da la oportunidad de servirle al Señor. Porque tú puedes darle lo que no puedes dar en otro lado. Porque al escuchar los testimonios y si tú estás pasando por una situación como la que yo pasé u otra situación diferente, o hoy en estos tiempos que estamos de encierro, créanme que lo único que nos puede dar paz y tranquilidad es el amor de Dios. Y ese yo terminé de conocerlo aquí en Fraternidad. Empecé a conocer más del amor al prójimo, que es lo que aquí aprendemos. Cumplí un año de operada el 6 de marzo de este año. Y ya estamos en abril y yo cada vez, yo digo, Dios mío, qué lindo fuiste conmigo. Yo ando caminando, yo hago todo, no tengo ninguna incapacidad. Y yo sé que es porque el Señor, cuando las cosas las hace bien. Queridas fraternas, este es mi testimonio, es un testimonio de agradecimiento, créanme, que para el Señor se muestra en amor en todas las pruebas que tengamos. Y yo este día, si tú eres nueva, que estás viendo por primera vez este video, créeme que este es el mejor momento para poder aceptar a Dios, para que el Señor more en tu vida. Porque ya no es tiempo, ya no podemos perder tiempo, ya no podemos andar pensando en otras cosas, ni dioses falsos, ni nada que a uno le prometan. Solo Dios es el único que puede hacer en nuestra vida cosas diferentes, en la familia y en nuestra salud. Quiero que me acompañen a una oración, porque si tú no has recibido a Dios, yo te invito a que lo hagas este día. Así es que yo les pido que por favor me acompañen en esta pequeña oración, pero grande para tu vida. Señor, hoy te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por mi vida, pero quiero que inscribas mi nombre en el libro de la vida, Señor, para cuando yo muera, tú me recibas como hija tuya. Gracias, Señor, por permitirme ser parte de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por darme la oportunidad de poderles contar las cosas lindas y maravillosas que el Señor ha hecho en mi vida. Que Dios los bendiga y sigan escuchando. Cuando pase todo esto, busquen un capítulo y lleguen, que van a entender y van a saber qué es lo que a Dios le agrada, que es el amor al prójimo. Que Dios los bendiga. Buenos días. Hasta pronto.